los unos a los otros. Mi responsabilidad en la iglesia local. Permíteme decirte algo en primer lugar. Creo que nuestras vidas a veces, como creyentes, no crecen, no damos frutos, y es sencillamente que no hemos entendido que Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de sus hijos. Al mirar las Escrituras podemos darnos cuenta que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Es interesante. Si conoces el Nuevo Testamento, te darás cuenta de que Dios tiene un plan único, específico para tu vida. Vamos a mirar algunos versículos del Nuevo Testamento, pero déjame decirte algo. Tu deber, mi deber, nuestra responsabilidad en forma individual es entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es su función? Cuando hablamos de los unos a los otros, son exhortaciones que Dios nos da en un terreno práctico para aplicarlas en nuestras vidas en una iglesia. El Salmo 138, verso 8, el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero observa el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento nos hace ver que Dios tiene un propósito específico para con cada uno de nosotros. Al mirar Efesios en el capítulo 2, versículo 10, anota este versículo, dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice el texto? Buenas obras, y observa, las cuales Dios que hizo, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa? Dios ha preparado buenas obras, Dios tiene un propósito para su vida, pero es su deber saber cuál es, no mi propósito, sino el propósito de Dios en mi vida. A veces hay creyentes que pasan toda su vida descolocados, fuera de lugar, porque no han entendido que Dios tiene un propósito para sus vidas. En segundo lugar, o segundo versículo, en el mismo libro de Efesios, que es maravilloso, que nos enseña la voluntad de Dios, en capítulo 5, verso 17, las Escrituras dicen así, por tanto, y esta es la exhortación a nosotros, en el capítulo 2, Dios me ha dicho que tiene un plan específico y preparó buenas obras, pero en el capítulo 5, verso 17, me dice así, por tanto, a modo de conclusión, no seáis insensatos. Es un juego de palabras que significa no seas incesos. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es su deber? Saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿La ha preguntado? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué se congrega? Usted viene porque necesita dar respuesta a esa pregunta. En Romanos capítulo 12, verso 2, texto que conocemos muy bien, dice lo siguiente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que durante esta serie usted le pregunte al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? El deseo de Dios es que cada creyente sea un miembro activo en una iglesia local. Por iglesia local, entiéndase que es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando hablamos de la doctrina de la iglesia o eclesiología, decimos que hay una iglesia universal. Esa iglesia universal la compone toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal y que en cierta forma es un cuerpo que está en formación. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia del Señor Jesucristo. Ese creyente cuando reconoce a Cristo como su Salvador personal, es parte de esa iglesia universal. No importa dónde esté la persona que reciba a Cristo, es parte de esa iglesia. Pero esa iglesia en formación, esa iglesia universal, esa iglesia gloriosa, como le llaman algunos, tiene su visión práctica, tiene su parte visible en esta tierra. Y lo es en una iglesia local.
Y creo, al estudiar el Nuevo Testamento, que la voluntad de Dios para cada creyente, para cada uno de sus hijos, es que sirva en una iglesia local. Es decir, cuando yo me convierto a Cristo, soy como una semilla. Esa semilla debe dar ¿qué cosa? Fruto. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Usted es una semilla. Pero si yo esa semilla no la entierro, jamás da fruto. El creyente que no es plantado en una iglesia local, jamás va a dar ¿qué cosa? Fruto. Es por eso que te digo que a veces hay muchos creyentes que están mal ubicados. Mira Efesios capítulo 4, verso 15, 16. En Efesios capítulo 4, verso 15 y 16, encontramos un versículo muy práctico sobre el crecimiento espiritual. Dice el verso 15 lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso significa que cuando usted entiende cuál es el plan de Dios en su vida, lo lleva a la práctica en su iglesia local, no solamente usted crece, sino que usted es de edificación, de bendición para otras personas. Déjame decirte algo. Tú influencias a los demás, para bien o para mal. Eres de influencia. Usted llega el domingo y se sienta en su lugar, en su asiento, y usted va a afectar al que está a su lado, al que está atrás. Imagínate, estamos en el tiempo de adoración, todos cantando, mirando al Señor, y usted está. Su influencia, su actitud, cuando usted saluda, cuando usted da su saludo a los hermanos, cuando usted se despide, muestre atención, muestre amor, muestre comprensión. Eso es importante. El primer impacto es lo que habla mucho más que el resto de todas nuestras palabras. Es por eso, porque nos necesitamos, porque tenemos que ser edificados, que las Escrituras nos enseñan y nos exhortan. Una palabrita importante que encontramos: somos exhortados, la iglesia local es exhortada a los unos, a los otros. Esa fórmula, los unos a los otros, la exhortación a la iglesia local, los unos a los otros. Es interesante notar que esta palabrita, los unos a los otros, aparece en su Biblia, en el Nuevo Testamento, por lo menos en castellano, 58 veces aparece esa fórmula, los unos a los otros. De esas 58 veces, el apóstol Pablo en sus escritos la utiliza 40 veces. Ahora, de esas 40 veces que Pablo coloca esta exhortación, cuando escribe a las iglesias locales, de estas 40 veces que Pablo las utiliza, si yo las puedo reunir o resumir, llego que tenemos 12 exhortaciones directas, prácticas, que llevan o incluyen la palabrita los unos a los otros. Por eso, y mira conmigo solamente para ejemplo estas 12 expresiones. Primero, vemos que se nos dice que somos miembros los unos de los otros. Usted repita conmigo unos a otros. ¿Estamos? Primero, miembros los unos de los otros. Amaos los unos a los otros. Honraos, más rápido atrás, honraos los unos a los otros. ¿Qué más? Sed de un mismo sentir los unos a los otros. Aceptaos los unos a los otros. Amonestaos los unos a los otros. Sigamos, siguiente página. Dice, esto me gusta, saludaos los unos a los otros. Dice algo más, una más, servíos los unos a los otros, sobrellevad las cargas
los unos a los otros. ¿Qué más? Soportaos, me gusta estas, que dice, soportaos los unos a los otros. 11, someteos los unos a los otros. Y finalmente, animaos los unos a los otros. Wow. 12 exhortaciones prácticas. ¿Y sabe dónde se aplican? Aquí. En el diario vivir, en una iglesia local. Eso significa que cuando usted viene para exhortar, viene para animar, viene para sobrellevar las cargas, para expresar su amor, para animarnos. Pero déjame decirte, ¿cuántos hermanos tenemos en estos momentos desanimados, en necesidad, y que usted no ha ejercido ningún tipo de ministerio sobre él, sobre ella? Que tal vez ni siquiera se ha acercado a decirle, hermano, hermana, no sé por todo lo que estás pasando, pero déjame decirte algo, estoy orando por ti. Porque a veces creemos que servir al Señor es pararse en esta plataforma, o dirigir, o dar un tema, o predicar. No, tenemos 12 exhortaciones prácticas, en las cuales vamos a considerar en el día de hoy, y rápidamente quiero considerar con ustedes la primera de ellas, que nos dice que usted y yo somos miembros los unos a los otros. Esto no es fácil, porque hay personas que me gustan y personas que no me gustan. A veces suele ocurrir, viene alguien a la iglesia y uno se pregunta, ¿quién lo invitó? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué? Porque a veces conocemos, sabemos algo de su historia, hay algo que no nos gusta. Romanos capítulo 12, verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El deseo de Dios es que cada creyente sea un miembro activo en su iglesia local. Porque por lo general, el 70% de las personas que van a una iglesia solo van a disfrutar, a recibir y se van. Eso no es lo que Dios quiere de usted. Dios quiere que usted tome parte activa en el cuerpo de Cristo. Dios le ha dado habilidades, le ha dado talentos, lo ha capacitado, y eso usted debe traerlo ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Es por eso que encontramos en las Escrituras una analogía del cuerpo como la iglesia. Miramos el Nuevo Testamento y las enseñanzas especialmente del apóstol Pablo, y Pablo nos presenta esta analogía del cuerpo de Cristo. Todos los autores del Nuevo Testamento reconocen esta verdad, pero fue el apóstol Pablo quien desarrolló el concepto de una forma más amplia, de una forma más profunda. Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios, en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses. Y esta analogía es para decirnos que tú con tus dones, con tus capacidades, nos necesitamos los unos a los otros. Y Pablo utiliza este término, cuerpo de Cristo. No lo digo en latín porque suena Corpus Christi, suena como para otro lado. Pero en griego la palabra es soma, cuerpo, que muchas veces se refiere a la carne, pero que figuradamente ilustra la función que usted tiene. Ahora, usted tiene una función en el cuerpo, pero no es dueño de esa función. Cuando nos creemos dueños de las funciones, hay un problema. Como por ejemplo, por años usted ha dado la clase de escuela dominical a niños. Pero hay otras hermanas, hay otras personas que también pueden dar la clase de escuela dominical. Y suele ocurrir que le decimos, ¿sabes qué, hermana? Este año no vas a servir en esta área, vamos a pedirle a otra persona. ¿Cómo se siente esa persona? Si es carnal, ¿cómo se va a sentir? Mal. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo hago. No me toquen. Yo toco esto, yo hago aquello, y no quiero que nadie más haga, porque nos volvemos a veces, ¿qué? Dueños de lo que hacemos, cuando no es así. Y ese fue el problema en Corinto.
Es por eso que en 1 Corintios capítulo 12, verso 27, Pablo tiene que exhortar, decir, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y agrega, y miembros cada uno en particular. ¿Sabes qué ocurrió en la iglesia en Corinto? Había un problema espiritual serio. Estaban divididos, eran carnales, habían hecho partidos en la iglesia. Ah, no, yo estoy con el pastor Pedro, porque él es judío, él es uno de nosotros. Y los griegos, otros grupos gentiles decían, no, para nosotros Pablo es nuestro pastor. Es importante, a él seguimos. Él se convirtió. Otros de los griegos decían, no. No hay como Apolos. Apolos es uno de nuestros. Sabe hablar como a nosotros nos gusta. De esta forma ellos estaban divididos. Aún más. Los hermanos, y ese es el gran problema, que cuando estudiamos el trasfondo de la iglesia de Corinto, entendemos por qué el apóstol Pablo exhorta sobre el don de lenguas. ¿Sabes por qué? Porque Pablo oyó que había creyentes que creían que tenían el don de lenguas y ellos hablaban. Y hablaban y llegaron a la conclusión de que ellos hablaban misterios con Dios porque nadie más en su balbuceo les entendía. Entonces ellos se creían, ¿qué cosa? Superiores. Pablo, ¿sabe qué tiene que decir? Un momentito. Si Dios te ha dado ese don, por culto, no más de 3. Y si se levanta alguien, necesitas que alguien también ¿qué? Te interprete. Porque si no hay interpretación, mejor cállese. Cuando yo entiendo Corintios 12, Corintios capítulo 14, la exhortación de Pablo, es por eso que al final de 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice, y no impidáis el hablar en lengua. Pero ahora tiene que entender por qué dice eso, para ilustrarlo. Imagínate que estamos cantando, tú eres parte del coro, estás cantando. Yo soy el director, te llevo la música, y yo comienzo que en vez de cantar, gritan, porque ella o él quiere que le escuchen su voz. Y yo me doy cuenta que están gritando y yo digo un momento, digo, paremos. Primero, para cantar bien, tienen que mirar siempre ¿a quién? Al director, para que entren a tiempo. Segundo, la acción, deben saber escuchar a los demás. Y tercero, a no ser que tú seas el vocalista principal, tu voz no puede sobrepasar a la demás. Y menos, por favor, no griten cuando cantan. Canten, pero no griten. Entonces yo le digo tanto, no griten, que ahora esa persona reacciona. Entonces, si es por eso, ¿cuál es la reacción? Mejor no canto. Y como esa fue la reacción, porque Pablo le dice, no al don de lengua, si no lo utilicen más, que Pablo al final, ¿qué tuvo que decirles? Pero no impidáis el hablar en lenguas. ¿Pero por qué? Porque el creyente en Corinto creía que por tener ese don era más importante que los demás y menospreciaba el cuerpo de Cristo. Y cuando tú lees la enseñanza de Pablo, Corintios capítulo 14, verso 21, ¿sabes qué dice Pablo? Que las lenguas es un don de señal, y agrega algo, no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Cómo quedaron ahí? Entonces esta iglesia tenía ese problema, y Pablo tiene que exhortarles y decirle, hermanos, entiendan que todos tienen dones diferentes. Y todos tienen funciones diferentes. Es por eso, y abre tu Biblia por favor, en 1 Corintios capítulo 12, Pablo tiene que ser muy enfático, muy claro en enseñarles la importancia. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y ¿qué agrega? Miembros cada uno en particular. Pero no es fácil trabajar como equipo. No es fácil. Usted puede hacer las cosas muy bien, creer que las hace muy bien, pero quiero que aprenda estos 4 principios
para funcionar en el cuerpo de Cristo, mientras mantienes abierta tu Biblia. 4 principios para funcionar en el cuerpo correctamente, porque somos miembros los unos de los otros. En primer lugar, primer principio, al mirar primero a los Corintios, capítulo 12, verso 15 y 16. Observa, yo debo asumir mi designación en el cuerpo. Lo que Pablo enseña en el capítulo 12, ilustrando como parte del cuerpo, son dones. Y les dice, hermanos, cada uno de ustedes tiene un don, tiene una función en el cuerpo. Como creyentes debemos estar conformes con el lugar que Dios me ha dado en el cuerpo. ¿Sabes cuál es el mayor problema de los creyentes? Son envidiosos. Quieren hacer lo que hace la otra persona. Si yo estuviese en su lugar, lo haría mejor. ¿Te has fijado, no? Y nos volvemos críticos. ¿Qué dice Pablo en la exhortación? Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿Qué dice el texto? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hay un dicho que dice, no comen, ni tampoco dejan comer. Es peligroso, es peligroso. Cuando caemos en el juego de la comparación, es un peligro grande, porque siempre habrá mejores y peores que nosotros. Cuando comparamos, si yo hago ese ministerio, van a ver que las cosas se hacen bien. O comparar una iglesia con otra. Pablo pregunta, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace especial? Puede que sea un juego, pero se convierte en actitud. ¿Y sabes qué pasa? Esa actitud daña ¿a quién? A los demás. Ya no te quieren oír, no te quieren escuchar. Escúcheme bien, Pedro enseña lo siguiente, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 10. Mientras miramos este texto, a veces ocurre que creyentes tienen el complejo de Mesías, que ellos son el Salvador de las cosas. Yo me incluyo, mis queridos, y a veces me cuesta soltar ministerios y oportunidades, porque uno llega a la conclusión, si yo no lo hago, las cosas que no funcionan. Es un error, porque la obra no es mía. ¿La obra de quién es? Y si no hay quien predique, las piedras van a hablar. De hecho, como no hubo profeta, ¿quién habló? ¿Un burro? ¿O no? Un burro habló, es por eso que Dios puede utilizar aún hasta la caña torcida y todo. Mira lo que dice Pedro. Para entender, yo debo asumir mi designación, mi lugar. ¿Usted sabe cuál es el lugar que Dios le ha dado dentro de nuestra iglesia? Si usted es un miembro de la iglesia, ¿cómo colabora? ¿Cómo es fiel? ¿Apoya las actividades de la iglesia? ¿Apoya los programas que tiene su iglesia? ¿O solamente usted está al gusto del consumidor? Porque ese es el problema. Vamos y apoyamos lo que me conviene, lo que me gusta, en lo que tengo interés. El resto no me interesa. No es así. Somos un cuerpo. Ese hermano que tiene a cargo el ministerio de varones necesita de tu presencia. Pero si tú solamente vas a venir porque tienes una función que hacer en ese programa, estamos ¿qué? Mal. Mira lo que dice Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos responsables de apoyar, de trabajar. Pablo dice, volviendo a Corintios, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Llega a la conclusión, ¿no soy del cuerpo? Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No será del cuerpo? ¿No suele ocurrir a veces que yo tengo este don, tengo que ejercerlo? Hace años atrás, no le voy a decir dónde fue, pero no fue aquí, para que no miren, llegó una pareja. Nosotros trabajamos con jóvenes. Siempre hemos trabajado con jóvenes. Ok. Y los observé durante un año. Nunca se acercaron a un joven. Pero trabajamos con jóvenes. Y querían trabajar con jóvenes.
Si yo tengo el don de enseñanza, siempre voy a tener alumnos. Si yo tengo el don de exhortación, siempre voy a estar animando a otros hermanos. Voy a hacer, ¿qué cosa? De bendición. No soy del cuerpo. Permíteme mostrarte una leyenda. Había que hacer un trabajo importante y todos estaban seguros de que alguien lo iba a hacer. Cualquiera lo podría haber hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por esto porque era trabajo de todos. Cuando uno pensó que cualquiera lo podía hacer, pero nadie se enteró de que todos no lo iban a hacer, todos culparon a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Porque yo no soy pie. ¿Te imaginas? Yo sé que puede ocurrir, pero Dios diseñó los pies, ¿para qué? Para caminar, no las manos. ¿Alguien puede caminar con las manos? Sí, sí puede, lo hay, pero esa es la función. Cuando yo entiendo que Dios me ha dado mi lugar y asumo mi lugar en el cuerpo, debo llegar a esta conclusión. No importa quién haga las cosas. Lo importante es que las cosas se hagan para que Dios sea glorificado. No importa si yo me tengo que humillar, mover una silla y queridos, si no está diagnosticado por el médico que no puede mover nada, no lo haga. Pero si puede hacerlo, hágalo. Muestra humildad, muestra grandeza. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 6 al 8 lo siguiente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ¿qué dice Pablo? Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aun cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ten cuidado de la falsa humildad, porque la falsa humildad es una gama del orgullo. Y en otras palabras, ¿Dios qué hace? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Rápidamente, en tercer lugar, para no tomar más tiempo. Primero, ¿cuáles son los consejos? Yo debo asumir mi designación en el cuerpo. Dios me dio un don, me dio una capacidad y debo funcionar en esa capacidad. Ahora, yo debo aceptar, en segundo lugar, las diferencias en el cuerpo. Y esto es importante. No todos somos iguales. Dice el verso 17 de Corintios 12, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Te has fijado que a veces creemos y queremos que las cosas deben ser hechas como yo digo? Y nos damos la oportunidad a los demás. Pero es un problema cuando yo no acepto a mis hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a quién. A nosotros mismos. ¿Por qué? Yo debo aceptar las diferencias en el cuerpo. Por lo general, el que poco sirve se vuelve legalista y crítico de los demás. ¿Lo tiene? El que poco sirve se vuelve legalista y crítico. Mira el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y que agrega, como Él quiso. Dios nos ha puesto en un lugar específico. Tiene ciertas limitaciones. Tú tienes ciertas limitaciones. Yo tengo ciertas limitaciones. Pero mis limitaciones son la oportunidad de servicio de otras personas. Y cuidado con esto, porque el que planta y el que riega, al final, son una misma cosa. ¿Usted cree que en el cielo
yo voy a tener más recompensas porque estuve todos los domingos acá predicándoles. Pero ese hermano, ese matrimonio, calladamente, nadie lo supo. Pero el día sábado a la mañana tempranito vino a este edificio, pasó la vacuum cleaner, pasó el mop, limpió los baños, cerró la iglesia y se fue. Nadie lo vio. Nadie sabe quién hizo la limpieza el día de ayer. Tal vez nunca los va a felicitar, pero tal vez yo termino de predicar y usted me dice, pastor, fue bueno el mensaje, aunque fue malo, pero estaba ahí y me saluda, me felicita. Pero ¿qué de ese hermano y esa hermana? Nadie lo vio. En el cielo. ¿Usted cree que yo voy a tener más recompensas que él o que ella? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿No? ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no sirve en esos términos prácticos? La iglesia del Señor necesita, o es que tenemos un problema, no, esa función que no es para mí. Tercero, yo debo asumir mi designación en el cuerpo. Yo debo aceptar las diferencias en el cuerpo. Tercero, yo debo apreciar a los demás miembros del cuerpo. Observa el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, ¿qué cosa? No te necesito, ni tampoco a la cabeza o los pies. No tengo necesidad de vosotros. No te necesito. ¿Notas un poquito de orgullo? ¿De aire? Un hermano decía lo siguiente. No, yo no voy a la escuela dominical. Primero, porque lo que están enseñando, yo ya lo sé. Y en segundo, esa persona, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué le parece esa actitud? ¿Ah? Horrible. Pero ¿por qué no viene usted a la escuela dominical? ¿Por qué no viene? ¿No será por lo mismo? ¿Por qué no viene al culto de oración, donde oramos y estudiamos la palabra del Señor? ¿Será por lo mismo? No es que yo no lo necesito o no me gusta cómo lo hacen. Yo debo apreciar a los demás miembros del cuerpo. Ni el ojo, mire el verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Wow. Pregunta, ¿cómo estoy expresando mi amor a mis hermanos? ¿Cómo puedo expresar mi aprecio a los hermanos? Permíteme darte 4 formas muy prácticas. En primer lugar, tú expresas tu amor amando a tu hermano sin estar intentando todo el tiempo querer ¿qué? Cambiarle. ¿Te has fijado que hay personas que oportunidad que tienen para hablar quieren cambiar la vida de los demás? No es tu llamado. Tú muestras tu aprecio, tu amor, cuando no estás todo el tiempo ¿qué? Queriendo cambiarle. ¿Sabes cuándo entra el consejo? Cuando alguien te pide el consejo. Ahí usted lo puede dar, suave y clarito. ¿Cómo puedo expresar mi aprecio? No intentando cambiar a mi hermano todo el tiempo. Segundo, apreciando a tu hermano por ser ¿qué cosa? Un hijo de Dios. A veces discriminamos porque tenemos prejuicios. Por eso aprecia a tu hermano porque es un hijo de Dios. Pero a veces ¿qué? Rechazamos, porque no es de mi país, no es de mi cultura, no se expresa de mi forma, apreciando a tu hermano por ser un hijo de Dios. Apoya a tu hermano, anima a tu hermano. Hay en esta iglesia hermanos y hermanas que tienen necesidad. ¿Ha levantado el teléfono para preguntarle? Tenemos a 2 o 3 personas que han sido operados. ¿Se ha preguntado por ellos? ¿Les ha llamado? Usted me puede preguntar a mí, por lo general, casi manejo todo, esa información.
Pero ¿por qué no muestra usted un poquito de qué? De amor. ¿Sabe por qué? Debemos apreciarnos los unos a los otros. Y termino. Mira el verso 25, en cuarto lugar y final. Hemos hablado 4 principios para funcionar bien en esta relación. Yo debo asumir mi decisión, mi designación en el cuerpo. Yo debo aceptar las diferencias en el cuerpo. Yo debo apreciar a los demás miembros del cuerpo. Yo debo amparar la unidad del cuerpo. Puse amparar porque para que sonara con A, pero tiene que ser con proteger. Dice el verso 25 y terminamos ahí. Para que no haya, ¿qué dice Pablo? Desavenencias en el cuerpo, divisiones. El término griego es cisma, que es una separación que se produce. Queridos, las divisiones no honran a Dios. Por eso Pablo dice, para que no haya, ¿qué cosa? Desavenencias, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Me llama mucho la atención. Cuando el cerebro ya no logra controlar el cuerpo, personas a veces tienen movimientos que no pueden controlar. Se produce un desbloqueo, se produce una división. Queridos, Dios dice en su palabra que los que causan divisiones en una iglesia deben ser disciplinados, porque debemos cuidar y el aprecio de los hermanos en nuestras vidas es importante. Decida amar a sus hermanos incondicionalmente. No siempre lo van a merecer. Asumamos nuestra responsabilidad en el cuerpo de Cristo. ¿Conoce cuál es su función? ¿Sabe cuál es su don? Somos miembros de un cuerpo, los unos a los otros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por la consideración en el día de hoy. Recibe tú la gloria, Señor, y añade tu aplicación a lo que hemos considerado. Te damos gracias, Señor, y te pido, Señor, una aplicación, una especial, que tal vez hay hermanos que necesitan redefinir sus prioridades, tener una disposición diferente, tal vez una actitud, una disposición, que tal vez digan, aquí están mis manos, para honrar el nombre de Cristo Jesús, para servir. Necesitamos del trabajo de todos. Recibe tú la gloria, los unos a los otros, mi responsabilidad en la iglesia local. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.